Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida en este día, en este domingo de estudio bíblico. Sean bienvenidos. Hoy seguimos estudiando nuestro Evangelio de Marcos. Hoy vamos a comenzar el capítulo 3. Ojalá tengan su Biblia con ustedes y vamos a estudiar hoy del versículo 1 al 12. Así que mientras buscan ahí, les quiero dar las gracias de nuevo y también les queremos exhortar a que oren por nosotros, que oren por este ministerio en particular en sus tiempos cuando ustedes se reúnan con su iglesia o con su grupo de creyentes, que nos levanten en oración, por favor, para que el Señor nos dé ánimo, nos dé valor, nos dé fuerza para seguir en la obra. Les pido también que nos tengan en sus oraciones a aquellos que tienen sus necesidades junto con las nosotras, se las levantemos al Señor. También les quiero dejar saber que este estudio estará disponible en YouTube en un par de horas más adelante. Es el mismo estudio, esta grabación va a estar disponible para aquellos que prefieren la plataforma de YouTube, para que nos recomienden también y nos apoyen también en ese medio. Así que sean bienvenidos de nuevo y vamos de lleno a pasar a nuestro estudio de hoy. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 12. Y como saben, vamos a leer primero la palabra y después la estudiaremos. Y dice la palabra del Señor, Marcos 3, versículo 1 al 12. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanara, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no dijeran, para que no le descubriesen. Señor, le damos gracias de nuevo por este día. Gracias por poder venir libremente a este lugar, a alabarlo en alabanza y alabarlo en su palabra, Señor. Le pido, Padre, que usted se manifieste en este lugar por medio de su palabra, que sea un mensaje dado por usted directamente, que su Espíritu Santo tome control de este estudio, que podamos entenderlo, Señor, que usted nos lo explique, lo que su palabra quiere decir, Señor, que limpie nuestros corazones, nuestras mentes, de todo lo que nos pueda estorbar para entender lo que su palabra dice hoy, Señor. Glorifíquese, Señor, manifiéstese también, Señor, y reciba todo honor y toda gloria, Padre, porque se merece todo eso más. Lo que nosotros podemos darle es tan poquito a lo que usted se merece, Señor. Grande es usted, Señor, y grande es su trono, y grande es su amor por la humanidad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues venimos viendo aquí cómo Jesús, estando ya manifestándose y haciendo milagros, y cómo vemos la oposición empezándose a mover también. Nos quedamos como los acusaban
a los discípulos, precisamente los fariseos, de que hacían cosas que no deberían de hacer según sus costumbres de ellos. Y ahora vemos que Jesús entró en la sinagoga para alabar también. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. O sea que ellos iban con ese corazón ya de antemano odiando a Jesús. Para verlo hacer cosa. Ya tenían esa idea de que él siempre los retaba en el día de reposo. En el día de reposo era algo muy, ya lo expliqué la vez pasada, que era algo muy solemne según para ellos, pero los religiosos aumentaron cosas que no estaban en lo que es la ley de Dios, en la ley de Moisés. Ya vimos eso también. Pero ¿qué hace? Va a la sinagoga. No sabemos si los fariseos fueron los que metieron a ese hombre a la sinagoga con la mano seca. No sabemos, no lo dice aquí, así que no podemos nosotros decir que ellos tuvieron la culpa, pero lo sabemos que ellos estaban acechando. Que querían acechar nomás viendo con los ojos, querían ver algo donde no les pareciera para acusar a nuestro Señor. Así que estaban en ese lugar con ese ánimo hostil. Y solamente como una nota también, estos religiosos, al rato vamos a ver también de qué era su trabajo en sí. Pero los trabajos, cuando no tienen argumentos y confianza en la verdad de la palabra de Dios, aún en estos tiempos, los religiosos siempre reaccionan de una forma hostil, una forma de coraje, una forma de odio. ¿Y eso por qué los religiosos se presentan con una mentalidad de odio hacia los que enseñan algo diferente a ellos? Simplemente porque ellos no tienen los argumentos. Porque si tuvieran la confianza en Dios, en que están bajo la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios, su reacción no fuera de odio hacia los demás. Y eso es lo que tenemos. Sabemos que hay sectas, sabemos que hay falsas religiones mundanas. Pero en nosotros no es odio. Lo que queremos es declarar la palabra de Dios para que la gente sepa la verdad. Es más, siempre incitamos y queremos y exhortamos que la gente lea la palabra de Dios para que se den cuenta por ellos mismos. Sabemos que mucha gente dice, bueno, yo he leído la Biblia desde el principio al final, de Génesis hasta Apocalipsis, pero nada se me queda y no entiendo muchas de las cosas. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque no podemos leer la palabra de Dios como un libro común. Necesitamos el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras mentes limitadas y nuestros corazones limitados para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Hay mucha palabra del Señor que es muy elocuente y es fácil de entender, pero también tenemos que admitir que hay cosas que están un poco confusas. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Todo esto para decir que no hay que tener hostilidad ni coraje a aquellos que creen algo diferente a nosotros. Simplemente nosotros nos basamos en lo que es la verdad y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios es supremacía sobre toda la creencia, sobre toda costumbre, sobre todo lo que el hombre pueda inventar o declarar. La palabra de Dios es prominente sobre todo eso. Por eso nosotros creemos que si cualquier religión, cualquier secta hace algo y que no va conforme a la palabra de Dios, entonces son falsos. Y también declaramos, si la gente piensa, si algunos que piensan diferente o creen algo diferente, creen que estamos siendo falsos nosotros, que lo comprueben por medio de la Biblia. Y ahí nos basamos. Y es todo. Nosotros no tenemos, al menos yo no tengo ninguna inteligencia superior a nadie. Soy inepto, tonto y todo lo que sea, pero creo en la palabra de Dios y me baso en la palabra de Dios. Fallido soy. Claro que fallido soy y peco, pero la palabra de Dios es prominente sobre todo. Eso no nos quita el tener ese amor por los demás. La manera hostil con que estos fariseos se presentaban ante Jesús, ellos no tenían los ojos ni el corazón de la demás gente, por ejemplo, sus discípulos.
Pero eso te lo veremos al final de nuestro estudio. A ver, seguimos en los versículos 3 y 4, lo que dice aquí Marcos 3, dice: entonces dijo el hombre que tenía manos, le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y dice el 4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos, ya después de haber sido ellos sorprendidos, desde que el Señor sanó al hombre que bajaron en la camilla, en la casa que estaba llena de gente, que los fariseos estaban murmurando en contra de él, y que él sabía lo que estaban pensando y murmurando, deberían de saber que Jesús sabe lo que piensan. Pero ahí una vez más, Él sabe con qué intención están ahí. Por eso les hace esa pregunta. Pero ellos callaban porque no querían incriminarse. En el día de reposo, sabemos, era muy solemne, muy respetado por ellos, y exigían a la gente cosas que la ley no decía. Pero ellos estaban con esa mentalidad y Jesús lo sabe. Ciertamente era más consistente en la ley de Dios el restaurar a un enfermo, el sanar a un enfermo, que hacerlo, destruir su esperanza, que para mantener tradiciones humanas, tradiciones de los hombres. Claro que los fariseos no respondieron porque no se querían inculpar, porque bien que sabían que la maldad existe en el día de reposo o en el que no es día de reposo. Aún en el día de reposo existe la maldad, y la prueba son ellos, que están con un corazón de maldad ahí. Y también, y como existe la maldad aún en el día de reposo, porque la bondad no puede estar también en acción. Y eso es lo que estaba diciéndoles Jesús. Así como hay maldad aún en el día de reposo, ¿por qué no debe de haber bondad en el día del reposo también? Y el Señor lo hacía para retarlos a ellos, pero ellos no tenían ni corazón ni ojos para ver la maravilla, lo que es Señor Jesús. Porque sabemos por medio de la palabra en Isaías 53 que Jesús no tenía ninguna apariencia sobrehumana. Era un humano común y corriente. Cualquier judío no tenía en él belleza, dice Isaías, ni se notaba algo diferente en él. Pero Él es Cristo, que los tenían el corazón humilde podían verlo y notarlo. Pero aquellos que tenían el corazón soberbio, como estos fariseos, no pueden ver eso. El 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido, vemos cómo el Señor se enoja. Se enoja, claro, un enojo santo, pero al mismo tiempo le da tristeza por la dureza, pues dice aquí, la dureza de los corazones. Y dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Lo sanó en el día de reposo. Esta frase debe sorprender a varios porque, como Pablo dice, es posible enojarse, pero no pecar en su enojo, como dice en Efesios 4:26. Dice ahí Pablo: airaos o enojados, o moléstense, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. Y Jesús era un enojo santo, más tristeza, más dolor en su corazón, porque los fariseos, Jesús ama a todos, aún a los fariseos, pero ellos tenían ese corazón. Acordémonos, cuando hablemos de fariseos, acordémonos, son líderes religiosos, y eso tengamos en mente, que la mayor oposición de Jesús siempre fue los líderes religiosos, como hoy en día. Los líderes religiosos se oponen a la verdad, se oponen a la verdad de la palabra de Dios, se oponen a que la gente sepa la verdad y no enseñan la verdad porque quieren mantener a la gente haciendo lo que ellos quieren. Eso es lo que hacen los líderes religiosos, lo que hacían en tiempos de Jesús y lo que hacen ahora los religiosos. Las religiones hoy en día siguen haciendo lo mismo que en el tiempo de nuestro Señor Jesús cuando caminó la tierra. Pero Él demostró su enojo en santidad, entristecido por causa del pecado. Pero Él nunca pecó en sí. Él no pecaba, es Dios. Él pudo ver la dureza de los corazones y su pecado de ellos lo enojó. Así se enoja el Señor con el pecado del mundo, con el pecado de nosotros cuando pecamos. Pero no quiero decir pecado que fallamos, unas fallas en nuestra humanidad que fallamos, pero el pecado continuo.
el pecado sabiendo que es pecado y lo seguimos haciendo. Eso es lo que le enoja a nuestro Señor. Y lo entristece más que nada, porque Él no quiere que nada se pierda, dice la palabra. No quiere que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Y por eso es su tristeza y su enojo. El Señor, si notamos, se acordarán cuando llamó a Mateo o a Levi, como dice la Escritura, que siendo un publicano, él nunca se enojó con los publicanos, y eran los pecadores, los odiados de los judíos, porque eran considerados traidores. Ya eso hablamos bastante. Pero así como Él nunca se enojó con publicanos y con los pecadores con los que Él comía, por lo que fue criticado, por cierto, por los religiosos, pero sí expresó su enojo con los que se enaltecían a sí mismos. Y eran los escribas y los fariseos. Ya les expliqué que los escribas eran los que estaban firmes, según ellos, en la ley de Moisés. Y los fariseos pues, eran los líderes religiosos. Eso lo vemos en Mateo 23, todo el capítulo. Si a usted le gusta tomar nota, lea hoy, para que entre más en contexto en nuestro estudio de hoy, todo el capítulo de Mateo 23. Pero como ejemplo vamos a nada más a ver 2 versículos. En Mateo 23, versículo 27 y 28 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Ahí demostró Jesús el enojo contra estos que se decían a sí mismos santos y rectos. Y Él les decía: no son nada de eso, ustedes son una putrefacción, están podridos por dentro en el pecado, de lo que les quería decir. Y ahí en ese mismo capítulo 23 ustedes van a ver que ellos se hacían llamar rabís, maestros. Y Jesús les decía a sus seguidores: no les llames a estos rabís ni maestros, y no les llaman, menos llámenle padre, porque un padre tiene si está en los cielos. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿por qué ahora los religiosos se hacen llamar padre? Eso va en contra de la Biblia. Y esto, vean el capítulo 23 de Mateo, usted que no tiene una relación con Jesús todavía, que se encontró con este estudio de repente, léalo ahí y vea todo lo que hacen estos. Es lo que hacen los que hoy en día se dicen religiosos, que se dicen líderes religiosos, que se hacen llamar padres, que se hacen besar la mano, que se visten ostentosamente con ropones brillantes y lujosos, que se ponen coronas a sí mismos, coronas que ellos se los ponen solo. Veamos que va en contra de la palabra de Dios. Aquí no decimos nada que no sea cierto, nos basamos en la palabra de Dios. Así como hay fariseos en el tiempo de Jesús, los fariseos siguen aún en la religión y son los que se muestran de esta manera. No ha cambiado nada, porque el demonio es el mismo. El que andaba moviéndose en ese tiempo se sigue moviendo en estos tiempos y usa a estos hombres orgullosos que se enaltecen a sí mismos, a los que Jesús odia, por cierto, y aquí lo vemos la prueba. Así que eso es lo único lugar donde vemos que Jesús demuestra su coraje en contra de los hombres, y quien nunca demostró su coraje en contra de los pecadores, de aquellos humildes que sabían que eran pecadores, pero mostró su enojo en aquellos que se creían santos y que buscaban la adoración de la gente. Entendamos eso, por favor. Todo lo que la palabra de Dios dice es consistente con lo que habla Jesús. Todo lo que hacen allá afuera religiosamente va en contra de la palabra de Dios. Entendamos eso. Ellos prefieren proteger sus tradiciones que ver al hombre sano, estos fariseos. A ellos no les importaba el hombre sano. Hoy en día los hombres religiosos no les importa que la gente sea sana, que la gente tenga una relación con Jesús. No les importa. Ahí mismo Jesús habla acerca de esos líderes religiosos que roban a las viudas, que roban a los pobres, y siguen haciéndolo hoy en día.
gente religiosa robando a las viudas, robando a los pobres. Y veamos eso, por favor, notemos eso. Estos fariseos que estaban en ese tiempo siguen estando en estos tiempos. Así que vemos la fe de este hombre enfermo de su mano, que él obedeció el mandato del Señor y extendió su mano y fue sanado. Que era un pecador, seguramente, pero él obedeció lo que Jesús le dijo. Y los otros no obedecían, solamente estaban en contra de él. Pero él obedeció y su recompensa fue su sanación. Y eso es lo que hizo el Señor. Pero vemos la reacción. En vez de ellos alabar a Dios cuando sanó a ese hombre, ¿qué hicieron? Aquí dice el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Les dio más coraje que nuestro Señor sanara al hombre en el día del reposo. Claro, no podía él romper las reglas que ellos impusieron. Jesús, siendo Dios todopoderoso, les rompió las reglas, las tradiciones a estos fariseos. Y eso los hizo enojar al punto de que querían matarlo ya. Y vemos aquí algo trascendente también, que se juntaron en consejo. Quiere decir que estuvieron tramando, ideando ideas, valga la redundancia, para aniquilar a Jesús. Y ahora, ¿quién eran los herodianos? Bueno, los herodianos en ese tiempo eran judíos que estaban de acuerdo con el reinado del rey Herodes Magno. Y ese quiere decir que estos pocos judíos, o un grupo de judíos que estaban de acuerdo con el gobierno romano, eran traidores también según el resto de los judíos, porque la mayoría de todos los judíos odiaban a la imposición romana. Vamos a entender que en ese tiempo Jerusalén estaba posesionado y había sido tomado por los romanos. Entonces ahí regía el gobierno romano porque estaba impuesto sobre ellos. Había sido conquistado, vamos. Y todos los judíos claramente odiaban a los romanos, seguían sus reglas y sus leyes, pero a regañadientes. No estaban contentos, claro que no estaban contentos con eso, con la ocupación romana. Pero había este grupo de herodianos que se le dice aquí, se le decían herodianos porque simpatizaban con Herodes y estaban de acuerdo en su reinado y lo apoyaban a él. Y así que eran enemigos del resto de los judíos. Pero ¿qué hicieron estos tan estrictos, legalistas, fariseos, que se prefirieron unir con sus enemigos para buscar la destrucción de un enemigo en común? O sea que era un grupo de religiosos juntándose con un grupo de políticos. ¿Suena familiar? Claro que es familiar y sigue pasando hoy en día. Cómo los religiosos se juntan con los políticos para engañar a la gente, para guiar a la gente. Me parece que los políticos necesitan de los religiosos para que les aconsejen a la gente por quién deben votar, a quién deben seguir y a quién deben. Pero ya vemos que hoy en día ya la gente ya no se deja llevar tan fácil. Pero aún así existen estos grupos, con los políticos, con los religiosos, para llevar a cabo sus fechorías. Y ahora sigue continuando todo esto. Es totalmente, el pecado es insanidad. Es algo insano. Pero eso es lo que lleva el rechazar a Dios, al rechazar a Jesús, lo lleva a la insanidad. Y es lo que está pasando aquí. Es algo incongruente, es algo totalmente descabellado, pero lo hicieron por causa del pecado. Y eso es lo que nos lleva al pecado cuando rechazamos a Jesús. No, estamos insanos, no estamos cuerdos totalmente. Así que eso es lo que está pasando aquí. Vemos la insanidad que ellos tramaron, querer matar a Jesús. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? Dice el versículo 7, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron gran multitud de Galilea y de Judea. O sea que al ver la exposición, lo que hace el Señor se alejó de allí. Una vez más, como siempre les digo, Jesús es un caballero. Si no lo quieren, simplemente se va de ese lugar. Por cierto que hay muchos lugares, muchos templos majestuosos, muchas catedrales lujosas, grandiosas, una arquitectura hermosa.
pero ahí no está Dios, porque ya hace mucho tiempo que lo rechazaron. Es más, construyeron esas enormes catedrales sin Dios estando ahí. Son construcciones bellas, pero hechas por el hombre, por la mano del hombre, no por Dios. Y por eso no está Dios ahí, porque no consideran a Dios, más bien lo rechazan. Y por eso digo que en muchos lugares donde se está reuniendo la gente, hoy día no está Dios ahí en ese lugar. El versículo 8 dice: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Así que se extendió su fama. Acuérdense que nuestro Señor no quería que se supiera todavía quién era él, quién es él. Pero ellos venían de todos lados, se extendía. Por cierto que y donde dice este lugar que se llama Edom, es el Viejo Testamento, se llama Idumea. Se llamaba Idumea, pero era el viejo Edom que está en el Viejo Testamento. Ahí, por cierto, nació Herodes el Grande o el Magno. Ahí es donde nació. Y está refiriéndose a este lado sureste del río Jordán. Entonces, lo que está diciendo de toda esa región del sureste del río Jordán, oyeron todos y venían a verlo a él, porque se extendió su fama. Y el versículo 9 dice: y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Tanta era la muchedumbre, tanta era la gente que llegó a la orilla del lago del mar, y que le dice: pues téngame una barca ahí para subirme en caso de que se amontonen en contra mí, porque querían tanto ser sanados que se avalanchaban ante él. Y así que en vez de hacer una estampida, dice, pues ya, en vez de desaparecer ahí físicamente y de ponerse en otro lugar, pues póngame la lancha para que no, era algo inteligente para que no se amontonara la gente. Pero veamos lo que dice el 10 y el 12, ya para terminar. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. No era nomás que iban y hacían fila, que hacían sus líneas para esperarlo a él, no, se abalanzaban ante él porque tenían esa necesidad. Y los espíritus, dice el 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Puede ser que los que estaban poseídos por esos espíritus malignos, los mismos espíritus hacían que la gente que tenían poseída se arrodillara ante Jesús, y los hacían, pero más, dice el 12, más él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y vemos que los demonios, los espíritus inmundos, reconocían más a Jesús, quién es él, que los mismos fariseos. Es por eso digo que es la insanidad. Los fariseos solamente querían destruirlo a él, porque no querían perder su posición, porque no querían perder la alabanza de la gente, la importancia que ellos tenían ante los demás, de la gente. Ellos estaban celosos, pero de su posición como en la sociedad y de su poder que tenían sobre la gente ellos. Así que no querían ni a Dios interviniera en eso, y es lo que pasa hoy en día también. Los líderes religiosos quieren dominar a la gente tanto que no permitan a Dios que se mueva. Y solamente una vez más para recalcar al final de este estudio, si no entendió mucho, ojalá que entienda esto, que los líderes fariseos, su labor como líderes religiosos era de enseñar a la gente y que estuvieran en santidad, que caminaran en santidad, que veneraran a Dios. Era su deber de ellos, de guiar a la gente, de que los llevaran hacia ese lugar donde podían encontrar a Dios. Pero no lo hacían. Ellos inventaban reglas, inventaban tradiciones sobre la ley que ya tenían para eso dominar a la gente. No hacían su deber. Así que todo eso lo digo porque sigue habiendo eso hoy en día. Pero la situación es esta, que si el líder religioso
donde usted cree, donde usted se reúne, no lo lleva a los pies de Jesús, entonces es un fariseo. Es un líder que nada más quiere su obediencia de usted para él y no lo lleva a que sea obediente a Dios y que le enseñe la palabra de Dios. Tanto era el odio que no cabía en ellos siquiera el pensar que podía ser el Dios, el Mesías. Y ellos lo rechazaban totalmente. ¿Y quién creía en él? Aquellos que sí eran pecadores, aquellos que estaban humildemente sabiendo su posición ante Dios. Ellos sí creían en Jesús, sí creyeron en Jesús. La situación es aquí que cuando te crees recto, tú solo te enalteces, tú solo que estás bien, es que estás mal, porque la humildad no te lleva a venerar a Dios. Y como dijo en los estudios pasados Jesús, dijo que no venía a sanar a los que estaban bien de salud, venía a sanar a los enfermos. Y aquellos que consideran que necesitaban a un redentor, a un sanador, venían a él. Pero aquellos que se creen justos en sus propios ojos, rechazan a Jesús y sigue prevaleciendo esto. Así vemos que en esta crisis que el Señor tenía, cuando las multitudes llegaban a rodearlo, aún así sanaba a los enfermos. Estaba agobiado por tanta gente, porque él sabía que ellos no venían con un interés espiritual, venían con un interés físico, venían por puro interés, no venían a él con esa necesidad espiritual que necesitaban de él. Pero él lo sabía y aún así lo sanaba. Por eso creo que hoy en día el Señor sana aún en los falsos eventos que hacen algunos falsos maestros, falsos predicadores, que hacen sus eventos de sanación, donde tocan a la gente y se tiene que caer, donde avientan, le ponen la mano en la frente y ya los declaran sanos. Creo que Dios sana aún ahí, ese es mi pensamiento, pero sana por la fe de la gente, así como la fe de este hombre con la mano seca. Pero aún a pesar de esos falsos maestros, el Señor aún sana. Pero tenemos que vivir la verdad, venir a ese punto donde sabemos que lo necesitamos. Cuando eres un religioso fariseo, rechazas a Jesús. Pero cuando sabes que eres un pecador que necesitas de su presencia, te arrodillas ante Él. Pero vemos aquí que la respuesta de Jesús aún en ese tiempo, ¿qué hace? Ahora, ¿qué le toca hacer a nuestro Señor? Es orar. Es el gran ejemplo que nos da nuestro Señor, el orar. Porque dice en este mismo evento, en Lucas 6, versículo 12, que después de este evento en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a nuestro Señor. Pasó la noche orando a Dios. Y sabemos que sus próximos pasos, y cuando regresemos la próxima vez, si Dios quiere, vamos a ver cómo Él va a escoger a sus 12 apóstoles. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? A orar. Es el gran ejemplo que necesitamos hoy en día, orar. Y como les dije, no es que haya en nosotros un odio como los religiosos hacia otras personas que creen otras creencias. Pero nuestro deseo es que vengan a ver la realidad, vengan a ver la palabra de Dios, se empapen de ella y puedan vivir para Dios y no para una religión. Ese es nuestro gran deseo. En nosotros no puede haber odio, porque si somos de Jesucristo, vemos que Él no odió a nadie, menos a los pecadores. Y vemos que Él rechazaba a aquellos que se creían rectos en sus propios ojos. Por eso nosotros creemos que la palabra de Dios es suficiente. La escritura, la sola escritura. Y la palabra de Dios es suficiente para nuestro crecimiento, para nuestro madurar, para nuestro crecimiento y madurez y para seguir a Dios y vivir bajo su voluntad. Así que recapacitemos y no seamos como los fariseos, pero más bien seamos
es humildes en saber que necesitamos de nuestro Dios para poder vivir bajo su voluntad. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este estudio donde vemos la contraparte, Señor, pero también donde vemos las multitudes siguiendo por conveniencia, Padre. Nosotros venimos aquí, Señor, sabiendo que necesitamos de usted, que no somos nada, que somos pecadores, Señor, que fallamos, que necesitamos de su Espíritu, que nos corrija y que nos unja, Señor. Bendiga a todos los que están viendo y los que van a ver este estudio, Señor. Que su Espíritu Santo caiga sobre ellos, que los sea de edificación su palabra que estudiamos en este día, y que usted se mueva en sus vidas, que provea por sus necesidades, que toque sus enfermedades y los sane, Señor, y que provea unidad y paz en sus hogares, Señor. Le doy gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Le doy gracias por su palabra. Le doy gracias por su Espíritu Santo. Y le doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tenga una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana. Continuaremos en nuestro estudio del capítulo 3 de Marcos. Y acuérdense de orar por nosotros. Que el Señor los bendiga grandemente, y si no tiene una relación con Dios, considéralo. Rápidamente considéralo y el Señor le oirá, porque el Señor sabe sus pensamientos y sabe su corazón. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga grandemente.